Realizó sus estudios de químico farmacéutico, biólogo y posgrado en química orgánica en la Facultad de Química de la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en el Colegio Universitario de la Universidad de Gales, en Reino Unido, y en la Escuela de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Purdue, en Indiana, Estados Unidos. Ingresó al Instituto de Química en 1986 y actualmente es investigador titular y coordinador académico de la Unidad de Informática. Fue jefe del Departamento de Productos Naturales y es hoy día secretario técnico del Instituto de Química. El doctor Baldomero les presentará una plática sobre lo que es el Instituto de Química, cómo se organiza, cómo está conformado en todos sus aspectos. Pero previo a presentarles la ponencia del doctor Baldomero, queremos que conozcan las instalaciones del Instituto de Química y del Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable. Doctor Baldomero, si estamos de acuerdo, daría paso a la presentación de estos videos. Sí, Guillermo, adelante. Muchas gracias. Permítame un segundo para compartirles los videos. El Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México fue inaugurado el 5 de abril de 1941 en las instalaciones de Tacuba de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas y forma parte del subsistema de la investigación científica. Su misión inicial fue la de organizar la investigación científica en el campo de la química en México, y a lo largo de sus años ha conducido investigación, desarrollo e innovación tecnológica de vanguardia. En el Instituto de Química se realizó la síntesis industrial de tetraetilo de plomo, lo que permitió comercializar las gasolinas en México. Se llevaron a cabo estudios sobre la alcalinidad del lago de Texcoco, que llevaron a la fundación de la empresa Sosa Texcoco. Se contribuyó en la preparación del primer anticonceptivo oral y otros esteroides de importancia farmacéutica, revolucionando las capacidades tecnológicas farmoquímicas en México y su articulación al sector productivo, como lo fue con la empresa Sintex, y ha contribuido al aislamiento y caracterizado de más de 4.000 sustancias de origen natural. Impulsado por sus formidables antecedentes, las capacidades y la infraestructura de la que dispone, hoy día continúa su camino a la punta de la investigación e innovación en México. Con dos sedes, una en Ciudad Universitaria y otra en Toluca, Estado de México, en el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, en donde comparte su trabajo e investigación con la Universidad Autónoma del Estado de México. El Instituto de Química cuenta con 5 departamentos de investigación en productos naturales, química orgánica, química inorgánica, química de biomacromoléculas y físico-química. Un laboratorio universitario de resonancia magnética nuclear, el Laboratorio Nacional de Estructura de Macromoléculas, el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural, diversos laboratorios de servicios analíticos certificados bajo la norma ISO 9001-2015. Así como una unidad de informática encargada de generar una base de datos de acceso público con información sobre la biodiversidad química de los organismos del país. Sus capacidades tecnológicas de vanguardia
le permiten realizar aportaciones a la ciencia y a la tecnología por su articulación entre la academia y los sectores productivos y públicos. En proyectos a través del programa de estímulos a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del CONACYT, en metodologías analíticas, estándares químicos, mejora de procesos, mecanismos de reacción, estudios de estructura-actividad, desarrollo de sondas fluorescentes, electrosíntesis orgánica, reconocimiento molecular, síntesis y caracterización de moléculas, fotoquímica y femtoquímica, catálisis, química supramolecular y organometálica, ingeniería de cristales, aislamiento y determinación de la estructura molecular de productos naturales, en servicios tecnológicos y analíticos, en educación continua a través de capacitaciones y muchos otros. Asimismo, la labor del Instituto de Química ha dado lugar a desarrollos patentables y que para promover el avance de la ciencia aplicada, la colaboración con la industria y la transferencia de conocimientos y tecnología, se cuenta con una vitrina tecnológica, en donde se presentan los desarrollos con los resultados más relevantes en el campo de los dispositivos e instrumentación, tratamiento de aguas, sensores moleculares, salud, materiales y química. En el campo de dispositivos e instrumentación, destacan aquellos enfocados en la cristalización y transporte de biomacromoléculas como las proteínas y dispositivos de filtración que el Instituto de Química ha puesto al servicio de los usuarios en determinaciones por resonancia magnética nuclear. El tratamiento de aguas residuales es un tema de gran importancia hoy en día. Por ello, se desarrolló un filtro con partículas soportadas en membranas de polipropileno para tratar el agua y reducir la carga microbiana. Por otra parte, en el instituto se han desarrollado sensores moleculares para la detección de compuestos, cambios en las propiedades de una sustancia o incluso para la generación de materiales luminiscentes. Dentro de los desarrollos del campo de la salud, encontramos librerías de moléculas y formas farmacéuticas diseñadas para el tratamiento y/o detección de distintas condiciones y enfermedades. Ejemplo, el desarrollo de inmunoglobulinas para la detección y tratamiento de alergias, nuevas alternativas basadas en productos naturales y cocristales de principios activos para el tratamiento de las dislipidemias, la diabetes, la hipertensión y la resistencia bacteriana. El diseño de macrociclos y compuestos derivados de la indadona, formulaciones de metalofármacos e incluso el aislamiento de compuestos diterpénicos de fuentes naturales para el tratamiento del cáncer, así como para el tratamiento del Alzheimer. También se han desarrollado metodologías diagnósticas para enfermedades parasitarias, como aquellas relacionadas a infecciones por entamoeba. Existen algunos desarrollos del Instituto de Química cuyo potencial se extiende a más de un campo de aplicación. Por ejemplo, en la construcción de aparatos electrónicos, celdas solares o para fotofarmacología e imagenología. Tal es el caso de compuestos derivados de la indanona, puntos cuánticos de sulfuros y sistemas moleculares fotoactivables. Entre los desarrollos de la rama química, encontramos metodologías de producción de biosurfactantes, catalizadores, estabilizadores de emulsiones y alternativas para la bioremediación. Es así como el Instituto de Química contribuye a la investigación científica y más allá de la ciencia básica, se inserta con propuestas y soluciones para las problemáticas nacionales y contribuye al motor del desarrollo económico del país, destacando su vinculación con el sistema de ciencia y tecnología, el Estado, las instituciones de educación superior y las actividades de producción de bienes y servicios, impulsando la innovación a través de la gestión y transferencia del conocimiento que se genera día a día al interior del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, CSIC-UAM-UNAM, fue inaugurado el 9 de septiembre de 2008 en la ciudad de Toluca, Estado de México. El CSIC-UAM-UNAM es una entidad única en su tipo en México, en donde conviven la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, estableciendo un nuevo modelo interinstitucional entre las dos universidades, donde ambas colaboran y comparten un mismo espacio. El CSIC-UAM-UNAM, sede foránea del Instituto de Química de la UNAM en el Estado de México, fue creado con la vocación de desarrollar de manera conjunta e interactiva investigación de alto nivel en química sustentable, contribuyendo al fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico del país, así como en la formación de recursos humanos. El CSIC cuenta con equipos especializados para brindar servicios analíticos como son análisis elemental, microscopía de fuerza atómica, microscopía confocal de barrido láser, cromatografía de permeación en gel, espectroscopía de infrarrojo, espectrometría de masas para alta y baja resolución, difracción de rayos X de monocristal, difracción de rayos X de polvos, resonancia magnética nuclear y análisis termogravimétrico y calorimetría de barrido diferencial. Estos servicios analíticos se han convertido en uno de los pilares y fortalezas más importantes del Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, UAM-UNAM, y por lo tanto, del Instituto de Química de la UNAM, logrando posicionarse como un aliado importante para la industria regional aún fuera de la Ciudad de México, gracias al trabajo especializado y de alta calidad que se realiza. Con ello, el CSIC-UAM-UNAM busca tener un impacto directo con el sector productivo, participando en el fomento industrial de la región, actuando de manera articulada, coordinada y conjunta con los diversos actores de la entidad, como el Corredor Industrial Lerma-Toluca, uno de los polos más importantes de desarrollo industrial en México, y así contribuir con el desarrollo económico de la región y del país, forjándose como un modelo exitoso de colaboración interinstitucional. El Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, UAM-UNAM, Química para un futuro sustentable. Estimado Waldo, te dejo la palabra para continuar. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Me podrías permitir? ¿Me permites compartir? Sí, enseguida. Perfecto. Gracias. Ahí ya están viendo la presentación, ¿verdad? Pues antes que nada, buenas tardes. Muchísimas gracias, Guillermo, por la introducción. Realmente esos videos son impresionantes, aunque uno vive aquí y aquí estamos todos los días. Cuando vemos este tipo de videos que hablan en global de todo nuestro logro, pues no deja uno de emocionarse, ¿eh? Aunque uno viva aquí y estamos día a día conviviendo con los colegas, cuando vemos este tipo de videos que nos hablan de todo lo que hacemos en conjunto, de verdad es verdaderamente impresionante. Y felicidades por este material, realmente es un material excelente. Bueno, pues vamos a tocar nuevamente el asunto de los laboratorios del Instituto de Química. Ya ven ustedes imágenes de estos laboratorios, de cómo son físicamente, de algunos instrumentos que tenemos. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es platicar un poco acerca de cuál es el sentido de toda esta instrumentación, para qué sirve toda esta instrumentación,
¿sí? Pero antes de empezar, pues sí, quisiera agradecer a la maestra Marcela Castillo, ¿sí? Y a su equipo de trabajo. Tengo aquí algunas fotos de ellos, a Guillermo, Alma, a Vero, a Raúl Tafoya, a Marisol. De verdad les agradezco muchísimo por haber invitado a participar en este evento, que es un evento verdaderamente muy importante para el Instituto de Química. De verdad les agradezco mucho. Y bueno, ya entrando un poco más en materia, pues los objetivos de la presentación, que en más o menos unos 40 minutos voy a exponerles, son tres fundamentalmente. Uno, que conozcan las capacidades analíticas del Instituto de Química con un poco más de detalle. No podemos profundizar mucho, pero sí me gustaría ir un poquito más allá de lo que hemos visto en los videos. Familiarizarlos con la manera como se analizan los productos químicos sintetizados o aislados de diferentes fuentes. Sí les han hablado, por ejemplo, hace unos momentos les hablaban de compuestos de tipo proteico, ¿sí? Y aquí la pregunta que es muy común hacerse, bueno, ¿cómo sabemos los químicos cuál es la estructura que tienen estos productos? Entonces quisiera llevarlos un poco de la mano a que sepan cómo es que se saben esas estructuras justamente a través de estos laboratorios de servicios analíticos y a través de las técnicas e instrumentos que tenemos. Y un tercer objetivo que para mí es muy importante es enamorarlos de la química. Para los que ya estén enamorados, enamorarlos más de la química y atraerlos a incorporarse en un futuro cercano al Instituto de Química del UNAM, porque el Instituto de Química, como ustedes habrán visto, es su mejor opción para desarrollar una carrera científica. Y también, si acaso tenemos en el público gente de la industria, pues también mostrarles por qué el Instituto de Química también es su mejor opción al momento en que ustedes requieran el apoyo de alguna técnica instrumental o quieran llevar a cabo el control de calidad de sus procesos, etc. Pues como ya vimos en el video, pues el Instituto de Química tiene ya una historia larga, ¿verdad? Tiene una historia de 80 años en este momento. En esta foto lo que les estoy mostrando es cómo era el Instituto de Química en abril de 1941. Está este edificio que está aquí atrás. Evidentemente, cuando se fundó no era lo que es hoy, ¿verdad? Ni en instalaciones, ni en su tamaño, ni en su trascendencia, ¿sí? Y posteriormente, por ahí del año 54, se trasladó a Ciudad Universitaria, ¿sí? Originalmente el Instituto de Química no estaba en las instalaciones que hoy tenemos, que son instalaciones amplias, que cubren las necesidades de la investigación que hacemos, sino que estaba en algunos pisos de esta torre, que quizá algunos conozcan. Esta es las islas de la ciudad universitaria, y estaban en 3 pisos de esta torre, que era la Torre de Ciencias, que hoy ahora es la Torre de Humanidades. Y bueno, posteriormente, eso fue en 1954, ustedes se fijan, ya es una larga historia. Y posteriormente, en el 77, se mudó de nueva cuenta, esta vez a la sede que tenemos en Ciudad Universitaria. Y posteriormente, como ustedes escucharon en el video, se construyó una sede en algunos kilómetros del centro de la ciudad de Toluca. ¿Sí? Entonces, actualmente es como está conformado el Instituto de Química. Ya ven ustedes la trascendencia y los objetivos de la sede del Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable. Son objetivos muy importantes hoy en día, puesto que estamos enfrentando serios problemas de contaminación, ¿sí? Y tenemos que cambiar un poco el punto de vista como hacemos química hacia una visión más sustentable. Bien, pues la misión del Instituto de Química, tanto en su sede de CEU como en su sede de Toluca, pues es organizar y realizar investigación en el campo de la química, preparar personal docente, ¿sí? Y de investigación con alto grado de competencia para contribuir al avance científico, ¿sí? En la parte de personal docente, bueno, ahí estamos considerando no solamente personas que se dediquen a la docencia, sino profesionistas, maestros en ciencias, doctores en ciencias, que hasta este momento hemos visto con agrado que tienen un fuerte impacto en el avance científico del país, cuando se incorporan ya sea a otros centros de investigación o se incorporan también a la industria química nacional. Pues también en estos 80 años podemos estar orgullosos de que esta misión la hemos cumplido a cabalidad, ¿sí? Y por supuesto, parte de nuestra función también es la divulgación, ¿sí? La vinculación, aunque esta es su misión central, también estamos fuertemente comprometidos hoy en día con la divulgación y con la vinculación con la industria, con otras universidades, etcétera. Y bueno, también como ya vimos en el video,
pues tenemos 5 departamentos. Estamos actualmente divididos en 5 departamentos. Y en todos ellos, ¿sí? De una forma u otra, lo que hacemos es preparar o aislar sustancias. La química es una ciencia bellísima porque es la única ciencia que es capaz de crear su propio objetivo de estudios. Nosotros podemos crear sustancias que no existen en la naturaleza, podemos aislar sustancias que existen en la naturaleza y hacerlas nuestro objetivo de estudio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de sintetizar moléculas, son moléculas que no hay antecedentes para ellas, que son totalmente novedosas y nos podemos enfocar a estudiarlas, ver para qué son útiles, ¿de acuerdo? Podemos aislar sustancias de la naturaleza que los seres humanos ignoramos que ahí están, ¿verdad? Tenemos todavía un enorme nivel de desconocimiento acerca de todo lo que está en la naturaleza, pero cuando lo tenemos en nuestra mesa de laboratorio, pues tenemos que averiguar cómo son, de qué están hechos, para qué nos puede servir. Entonces, los objetivos de las diferentes áreas de diferentes departamentos del Instituto de Química son diversos, abarcan muchos campos, como ustedes han podido también apreciar en los videos, pero en términos muy generales, ¿sí? En muchos de los proyectos de investigación requerimos de saber la estructura de los productos químicos implicados, involucrados. Por ejemplo, cuando estamos sintetizando, en esta transparencia que preparé con un trabajo de investigación publicado en el Departamento de Síntesis Orgánica, pues está partiendo de esta sustancia, la sustancia aquí nombrada 43, y se llega a través de una serie de pasos a una sustancia más compleja. Pero para saber que estamos llegando a esta sustancia, requerimos saber que cada uno de estos pasos, ¿sí? Necesitamos saber qué estamos obteniendo, ¿sí? Todo esto que está aquí abajo, que son las condiciones que se utilizaron para ir transformando esta sustancia, pues, son diversos, requieren condiciones muy particulares. Es un trabajo muy, muy interesante y que tiene que hacerse con muchísimo cuidado, porque manejamos una diversidad muy amplia de reactivos, manejamos una diversidad muy amplia de condiciones, pero en cada paso tenemos que saber que lo que obtuvimos es lo que queremos. Y cuando llegamos al producto final, tenemos que garantizar que es el producto que deseábamos. Entonces, en cada una de esas etapas tenemos que hacer algo para saber si lo que estamos haciendo va por buen camino. Otro ejemplo también tomado de un trabajo publicado en este instituto, que tiene que ver con el estudio de la diversidad química desde el punto de vista de la química de nuestra cubierta vegetal, ¿sí? Es, por ejemplo, el estudio de plantas que pueden ser medicinales o pueden no ser medicinales. México es la quinta biodiversidad a nivel mundial, entonces una línea de investigación, la de mayor tradición, es justamente el estudio de esta diversidad botánica desde el punto de vista de la química, es decir, aislamos las sustancias que producen las plantas. Las plantas son verdaderos laboratorios vivientes que pueden generar muchísimos productos y los seres humanos hemos aprovechado estas sustancias para diversos fines, entre ellos curarnos de una gran cantidad de enfermedades. Entonces, cuando trabajamos una planta, pues llegamos a aislar compuestos que en la mayor parte de los casos los seres humanos no conocíamos antes. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber qué estructura tienen? ¿Cómo hacemos para saber de qué elementos de la tabla periódica están constituidos? ¿Cuál es su conectividad? ¿Cuál es su arreglo en 3 dimensiones? Las moléculas normalmente las representamos en plano por cuestión de facilidad, pero realmente las moléculas tienen 3 dimensiones y por lo tanto tenemos que averiguar cuáles son estas 3 dimensiones, cómo están ordenadas en el espacio los átomos que los constituyen. Y también en el instituto trabajamos con proteínas, como ustedes ya lo han visto, que son moléculas muchísimo más complejas, y que aquí la pregunta de cómo saber cómo están constituidas, pues tiene el más grande de los sentidos, ¿verdad? Son moléculas muy complejas, muchas de ellas son moléculas muy importantes, y de hecho la vida tal como la conocemos está sustentada en este tipo de sustancias, sobre todo que tienen un papel catalítico, ¿de acuerdo? Estoy refiriéndome, por supuesto, a las enzimas. Bien, entonces, parte del trabajo de los químicos, parte del trabajo que hacemos en ese Instituto de Química, es conocer la estructura de las moléculas que aislamos de la naturaleza, como ya ejemplifiqué, productos de síntesis que pueden ser síntesis orgánica, síntesis inorgánica, o bien de proteínas, que también hay una línea de investigación muy fuerte y muy importante de estudio de proteínas en ese instituto. Los compuestos químicos, ya sean orgánicos, inorgánicos, de cualquier tipo, tenemos que describirlo en 4 niveles. Muchos autores le llaman las 4 letras C, las 4C, porque el primer nivel es el nivel de constitución.
de qué elementos químicos está formada una sustancia, ¿sí? ¿Cómo están conectados esos elementos químicos? ¿Cómo están unidos los átomos? Después, como ya les comento, las moléculas son tridimensionales. ¿Cómo están orientados estos átomos en el espacio, en las 3 dimensiones? Y más aún, sabemos que los enlaces no son entidades rígidas, sino que pueden rotar, y por lo tanto las moléculas pueden tener diferentes arreglos, debido justamente a que los enlaces pueden moverse, pueden rotar, y a eso le llamamos la conformación. Entonces, por ejemplo, una molécula muy simple, la glucosa. Una molécula muy sencilla estructuralmente, pero de una enorme relevancia para la vida en este planeta. ¿De qué está constituida la glucosa? Bueno, sabemos que la glucosa tiene 6 átomos de carbono, tiene 12 átomos de hidrógeno, 6 de oxígeno. Pero ¿cómo están conectados? Yo podría combinar 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno de muchas maneras. Y muchas de esas maneras, excepto una, no serían glucosa. La glucosa es solamente un cierto tipo de arreglo en la manera como están conectados los átomos. Después la configuración. O sea, aquí yo tengo un modelo molecular de la glucosa. Aquí yo tengo estos grupos, el color rojo representa un oxígeno, el color negro representa un carbono y los blancos a los hidrógenos. Aquí yo tengo este oxígeno orientado hacia la parte posterior de la transparencia, pero podría haber también otro compuesto en el cual este podría estar orientado para acá, hacia el lado de los que estamos oyendo, ¿no? A esto le llamamos justamente la configuración, cómo están orientados sus átomos en el espacio. Y más aún, aquí yo tengo una forma como puedo acomodar los átomos, pero podría acomodarse de muchas maneras diferentes. Pero nuestro trabajo consiste fundamentalmente en eso. Parte de nuestro trabajo consiste mucho en eso. Es decir, si tomamos como ejemplo una planta mexicana, una planta que solamente crece en México, en este caso se llama Salvia involucrata, pues si yo quiero llegar a conocer sus compuestos, tengo que pasar por un proceso que empieza por una separación cromatográfica, hasta llegar a qué, a sustancias puras, aisladas en la planta, ¿sí? Sustancias puras, y después el meollo del asunto es cómo saber qué es esa sustancia. Pues para ello los químicos contamos con todo el espectro electromagnético, que está aquí ilustrado de una manera muy resumida, pero lo que hacemos básicamente es exponer la materia, los productos que aislamos, al espectro electromagnético, a las diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético, y la manera como responde la materia al espectro electromagnético me dice qué contiene. Cada región del espectro electromagnético interacciona con la materia a diferentes niveles. Por ejemplo, el infrarrojo, ¿sí?, interacciona con la materia a nivel de la vibración de sus enlaces, ¿sí? Sabemos que los compuestos orgánicos están constituidos por enlaces y estos enlaces no son entidades rígidas, no es como a veces parecería por la manera como se presentan en los libros, que son como esferas unidas por algo rígido, ¿no? Los enlaces están alargándose, acortándose, moviéndose de muchas maneras. ¿Y cómo responde esa materia? Un compuesto químico, en este caso aislado de una planta, o un compuesto químico obtenido por síntesis. ¿Cómo responde el infrarrojo? Me dice qué tipo de grupos funcionales tiene, qué tipo de enlaces tiene. Si lo hago interaccionar, por ejemplo, con luz ultravioleta, pues voy a tener otro tipo de respuesta, ¿sí? La luz ultravioleta interacciona a otro nivel, por lo tanto tengo otro tipo de respuesta. Si lo hago interaccionar con la radiofrecuencia, con la frecuencia de radio, pues estoy entrando a un campo de una técnica muy famosa que es la resonancia magnética nuclear, que me habla mucho de cómo están conectados los átomos en el espacio, ¿sí? O si hago interaccionar la materia con los rayos X, pues los rayos X interaccionan con la materia al nivel de los electrones y por lo tanto me habla de la densidad electrónica, de tal manera que cuando tengo estos datos de infrarrojo, datos de ultravioleta, datos de resonancia, datos de rayos X, es como tener las piezas de un rompecabezas, ¿sí? En esencia es eso mismo. Y así como el rompecabezas tiene un sentido cuando juntamos las piezas adecuadamente y generamos una imagen, así cuando juntamos toda la información del infrarrojo, ultravioleta, etcétera, de una muestra, solamente hay una respuesta, solamente hay una solución a ese rompecabezas, que es justamente la sustancia que hemos aislado o que hemos sintetizado o la proteína que hemos aislado y purificado, ¿de acuerdo? Entonces, así es como opera esto, ¿sí? Y justamente bajo este esquema es como les voy platicando de los diferentes instrumentos que tenemos. Haciendo un alto en el camino. Ese alto en el camino tiene que ver con esta parte de aquí, que es la separación cromatográfica, que antes de hablar de las técnicas espectroscópicas, tal cual, pues
Es importante mencionar que las reacciones químicas que hacemos pueden dar una gran cantidad de productos que hay que separar y purificar. Si trabajamos una planta puede producir decenas, hay quien dice que puede producir miles de sustancias que tenemos que separar. Por lo tanto, la separación cromatográfica es en sí un tema central en este tipo de estudios. E incluso cuando tenemos una proteína, tenemos que purificarla. Entonces, la separación cromatográfica es en sí mismo un tema central y hay muchos tipos de técnicas cromatográficas que utilizamos en los laboratorios en el Instituto de Química. Muchos de ellos ya son conocidos por ustedes, como es, por ejemplo, la cromatografía en columna, que estoy señalando en este momento, o la cromatografía en capa delgada, o la cromatografía en papel, pues que simplemente en las mezclas complejas lo que buscamos es separarlos en sus componentes. En el Instituto de Química tenemos en los laboratorios todo lo necesario para hacer este tipo de técnicas, pero además contamos con una gran cantidad de instrumentos que justamente permiten de una manera automatizada y con mucha mayor eficiencia la separación de mezclas complejas, de cantidades a veces muy pequeñas, a veces cantidades del orden de miligramos, de estas mezclas muy complejas. ¿Sí? Perdón, me faltó uno ahí en el título. Esto que estamos viendo son parte de los equipos que existen en el laboratorio de cromatografía de gases y líquidos del Instituto de Química. Tenemos, los instrumentos son, por supuesto, muy diferentes a las técnicas que usamos en los laboratorios. En el laboratorio usamos columnas de vidrio, aquí tenemos todo perfectamente integrado en un sistema que tiene un método para liberar disolventes, un método para detectar cuando las muestras se están separando. Y de esos equipos tenemos varios. Este, por ejemplo, es uno de los más recientes que tenemos, es un cromatógrafo de líquidos de alta eficiencia que tiene diferentes tipos de detectores, lo que me permite tener información de diferente tipo de una sustancia que estemos separando. Es decir, no únicamente separamos, sino que estamos obteniendo en forma paralela información de este tipo de sustancias que estamos separando. El que tienen aquí a la derecha, esto que estoy señalando ahorita, pues es nuevamente un cromatógrafo de líquidos, solamente que está acoplado, está unido a un espectrómetro de masas que me da también otro tipo de información. Entonces, la cromatografía separa, pero además podemos utilizar diferentes maneras de monitorear la separación utilizando diferentes equipos que nos dan información adicional. Todo eso lo voy a ir retomando más adelante. Son algunos de los equipos que tenemos, ¿sí? Aquí tenemos otros equipos que tenemos en este laboratorio, ¿verdad? Diferentes cromatógrafos de líquidos para diferentes aplicaciones. Este que está aquí es un cromatógrafo de gases, que es una técnica también sumamente poderosa, ¿sí? Que sirve para separar mezclas complejas de sustancias que son estables a altas temperaturas y que normalmente están en pequeñas cantidades. Son equipos muy sensibles, son equipos sumamente sensibles, lo cual permite trabajar con cantidades de muestras muy pequeñas, ¿sí? Del orden de unos miligramos, incluso menos de 1 miligramo. Y esto pues tiene, como ustedes imaginarán, una amplia, muy gama de aplicaciones. Entonces, en los laboratorios pasamos de las columnas cromatográficas en tubos de vidrio o en cromatografía en capa delgada, en cámaras de vidrio o en papel. Pasamos después a este tipo de instrumentos que permiten entonces llevar a cabo separaciones muy eficientes. Pues, por ejemplo, la cromatografía de gases es una técnica muy poderosa, ¿sí? Se aplica para muchas cosas, por ejemplo, determinar análisis de ácidos grasos en aceites, diferentes disolventes en diferentes matrices. Por ejemplo, esto ha tenido mucha relevancia en esta pandemia porque podemos analizar alcohol en gel y ver si efectivamente el que estamos comprando o el que nos quieren vender, pues tiene realmente más del 70% de etanol y ver si no tiene algún otro alcohol que pueda ser tóxico, como metanol. Podemos estudiar ácidos orgánicos volátiles, podemos estudiar componentes de aceites esenciales, y que también es una área en la cual tiene impacto en la investigación que hacemos en plantas, pero también tiene impacto en la industria. Hay muchas industrias que actualmente están comercializando aceites esenciales de plantas, ¿sí? Y nosotros podemos apoyar a esta industria para decirles, efectivamente, su aceite esencial contiene esto, efectivamente tiene todas las características de que viene de lavanda o viene de menta, etcétera. También podemos detectar para la industria farmacéutica impurezas de sus materias primas, podemos saber la concentración de sus principios activos y en general para el control de calidad de sus productos. Entonces son aparatos muy útiles para la investigación, pero también, como vamos a ir viendo poco a poco, pues el Instituto de Química da servicio a la industria y también son parte de los equipos con los cuales nos vinculamos con la industria en temas
o proyectos de investigación muy específicos. El cromatógrafo líquido de alta resolución, ¿sí? Que permite separar sustancias líquidas o sólidas que puedan disolverse, y también se usa en la industria de alimentos para cuantificar antioxidantes, que también es algo que está muy en boga hoy en día, colorantes, edulcorantes, ¿sí? También permite cuantificación de una gran cantidad de cosas, y este laboratorio de cromatografía de gases y líquidos, así como la gran mayoría de los laboratorios del Instituto de Química, están certificados bajo la norma ISO 9001-2015, como ya lo vieron también ustedes en los videos, y eso lo que significa es que trabajamos de una manera altamente sistemática, que garantiza que los resultados que le damos, ya sea a los investigadores o vemos a la industria química nacional, son resultados de una alta calidad, ¿sí? Y son resultados que pueden utilizar para hacer trámites gubernamentales, etcétera, ¿sí? Para el control de calidad de sus productos, pues trabajamos bajo esta norma, y de hecho incluso trabajamos de una manera muchísimo más sistematizada y organizada de lo que realmente dicta esta norma. O sea, somos mucho más papistas que el Papa, como se dice comúnmente. Bien, vamos a retomar nuestro tema central. ¿Cómo sabemos los químicos, ¿sí? La estructura de las moléculas que aislamos o sintetizamos, o incluso de las proteínas? De la constitución. ¿De qué elementos químicos está formada una sustancia química? Bueno, hay una técnica muy importante en este caso, que es el análisis elemental. Tenemos en el Instituto de Química, en el SIX, laboratorios de análisis elemental por combustión, en el cual podemos determinar el porcentaje de nitrógeno, carbono, hidrógeno y azufre de una amplia gama de posibles, de una variedad muy amplia de muestras, ¿sí? Pueden ser muestras de origen natural, sintéticas, incluso se pueden utilizar muestras de suelos, por ejemplo. Y este tipo de equipos es el que tenemos aquí en el Instituto de Química, en la CDCU, ¿sí? Trabajan con cantidades de material muy pequeños, con unos cuantos miligramos, mediante una serie de procesos químicos que son básicamente oxidativos, podemos llegar a saber qué porcentaje tiene de estos elementos. Y eso nos lleva a algo que es muy importante en química y que seguramente han escuchado ya en algún curso de química, que es la fórmula mínima. Esta fórmula mínima después puede ser llevada a la fórmula molecular. El análisis elemental sí tiene campos de aplicación muy importantes en la industria farmacéutica, en la industria de polímeros. Podemos caracterizar la constitución de muchos materiales, catalizadores, nanotubos de carbono, papel, colorantes. Podemos analizar suelos, aunque sea una mezcla compleja. Podemos saber cuánto azufre tiene un suelo, por ejemplo, cuánto nitrógeno tiene un suelo, y por lo tanto ver si es un suelo útil para cultivar, ¿sí? Ahí está una lista, no es una lista exhaustiva. Hay muchas más aplicaciones, pero son solamente algunas de las que yo quisiera mostrarles, y que han sido de las que más ampliamente hemos realizado, tanto para el ámbito de investigación como en la industria. Este equipo tan bonito es el equipo que tenemos en el SIX, ¿sí? O también es un analizador elemental. Eso nos dice entonces qué tiene. En el caso de la glucosa, sabríamos que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Y cuánto tiene? El asunto es cómo están unidos. Es una pregunta que ya con la glucosa sería difícil contestar, porque habría una gran cantidad de combinaciones. Imagínense ahora, la glucosa tiene 6 carbonos. Imagínense ahora un compuesto sintético que tiene 25 carbonos. Imagínense un producto natural que tiene 50 carbonos. Una proteína que tiene cientos y cientos de carbonos. Entonces, cómo están unidos es uno de los problemas centrales de todo este asunto de la investigación. Bueno, pues como ya vimos, la respuesta, la manera como procedemos es hacer interaccionar nuestras muestras con diferentes partes del espectro electromagnético, y en el laboratorio de espectroscopía y polarimetría contamos, por ejemplo, con 2 equipos de infrarrojo que nos permiten identificar los diferentes grupos funcionales que están presentes en la molécula. Podemos saber si es un éster, si es un alcohol, si tiene doble ligadura, si tienen anillos aromáticos, si tiene furanos, qué tipo de doble ligaduras, si tiene NHs, qué tipo de compuestos de grupos funcionales carbonílicos puede tener, si es un aldehído, un ácido, una lactona. Entonces es la parte del rompecabezas que comentaba, lo que nos proveen esos equipos. Ahora, es importante señalar que una de las directrices más importantes de la administración del Instituto de Química es que los alumnos se entrenen en el manejo de estos equipos, y que por lo tanto puedan obtener por ellos mismos en tiempos muy cortos los resultados de su investigación.
Si alguien necesita, si está haciendo una reacción y necesita saber si en su molécula, el producto de su reacción, hay un grupo funcional determinado, bueno, aparta tiempo para sacar su infrarrojo, saca su infrarrojo y en ese momento concluye si su síntesis va bien, ¿de acuerdo? Entonces, y esto a lo largo del tiempo redunda en que el tiempo del cual desarrollan su investigación es más corto, el tiempo en el cual hacen su tesis es más corto y también se ha traducido a lo largo del tiempo en una mayor productividad en términos de artículos y tesis que generamos en el Instituto de Química. Entonces, esta es la parte de este rompecabezas. Entonces, tiene un montón de aplicaciones el infrarrojo, ¿sí? Es una técnica que nos da una gran cantidad de información, ¿de acuerdo? Se puede utilizar para todo lo que ustedes están viendo, para identificar materiales poliméricos, plásticos, permite ver incluso, aplicarlo al área de conservación artística, permite analizar pigmentos, ¿sí? Y también tiene mucho que ver con, se puede aplicar a procesos de reciclaje, etcétera. O sea, tiene un ámbito de aplicación enorme. Y eso lo hemos podido constatar porque dentro de los trabajos que hemos hecho para la industria química, lo hemos utilizado mucho y nos ha ayudado a resolver problemas muy diferentes. Créanme que es una técnica muy poderosa, ¿sí? Y otra parte del rompecabezas tiene que ver con esos equipos con los que contamos en el Instituto de Química, que es, por ejemplo, un espectrofotómetro ultravioleta. El ultravioleta, cuando hacemos interaccionar la materia con luz ultravioleta, podemos saber, por ejemplo, si tiene doble ligaduras que están de esta manera, que decimos que están conjugadas. Nos permite saber si hay sistemas aromáticos. Entonces, todo esto le llamamos cromóforos en forma genérica. Entonces, la parte del rompecabezas que me da el ultravioleta es saber si hay cromóforos. El infrarrojo me decías qué grupos funcionales tiene. Otro laboratorio que tenemos en el instituto es el laboratorio de espectrometría de masas, que es también una técnica muy desarrollada en el Instituto de Química. Tenemos ahorita funcionando dos equipos, que es este equipo del lado izquierdo, que es un equipo de masas de alta resolución, perdón. Es un equipo de masas de alta resolución que trabaja por una técnica muy simple. En masa lo que ustedes tienen que hacer con las sustancias es ionizarlas para poder estudiar de una manera muy sensible, llegar a conocer cuál es su peso molecular, por ejemplo. Eso ayuda a conocer su fórmula molecular. Permite saber cuál es lo que llamamos los químicos la masa exacta, que nos permite saber los diferentes isótopos que están constituyendo a esa sustancia, ¿sí? Y el problema en masas pues, es cómo ionizar las sustancias. Entonces hay diferentes tipos de ionización. Este tiene un tipo de ionización muy, muy interesante, en el cual se ionizan las moléculas simplemente a presión y temperatura, casi a presión ambiente. Aquí requerimos en este otro equipo vacíos muy altos, pero la información que nos dice esas técnicas son muy importantes. Son también, la espectrometría de masas es altamente sensible, ¿sí? Y la manera como una molécula se ioniza y después se va fragmentando, porque normalmente para ionizarla le aplicamos una energía muy alta y la molécula se fragmenta. La manera como se fragmenta es específico de cada molécula, ¿sí? Los pedacitos en los que se rompe es específico de cada molécula. Esta técnica, la espectrometría de masas, es lo que está al final de esto que es tan común ahora, que es el antidoping. Si alguien toma una sustancia prohibida y esa sustancia se toma una muestra de su sangre o de su orina, se separa, se hace un procedimiento de separación, se lleva un espectrómetro de masas y aparecen los picos característicos en los cuales la sustancia se fragmenta, no hay vuelta de hoja. La persona tomó algo que no debió de haber tomado. No hay de otra. Es tan sensible, tan exacto el análisis por estas técnicas, que él podrá decir que se lo dieron a comer sin saber, pero se lo comió o se lo tomó. Entonces, como ustedes imaginarán, pues el antidoping no es es solamente una de las muchas áreas de aplicación de la espectrometría de masas, pero tiene un montón de aplicaciones en petroquímica, farmacéutica, cosmetología, la industria de alimentos. Permite confirmar contaminantes en bebidas, pesticidas en alimentos. También se pueden detectar perfumes, aceites, bebidas, e incluso en el equipo, me voy a regresar un momento, en este equipo, en el DAR, ustedes podrían incluso detectar la presencia de drogas en materiales. Por ejemplo, si ustedes toman un billete de $1 que ha pasado por muchas manos y lo meten en esta región del aparato, esta que estoy señalando, eso sí les permite saber, por ejemplo, si alguien de los que tocaron ese billete había consumido alguna droga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se analiza
¿sí? Y se llega a la conclusión de que tenía cierto tipo de sustancia. Entonces, repito, es sumamente poderosa la técnica y es también una de las áreas que más se han desarrollado en este instituto. Esto entonces me da información de cómo están conectados los átomos, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que me da? ¿Cuál es la pieza de rompecabezas? ¿Cuál es su fórmula molecular? ¿Sí? ¿Cuál es su peso molecular y su composición en términos de los isótopos? ¿A qué me refiero? El carbono, por ejemplo, en la naturaleza existe como carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Tiene 3 isótopos. Esta técnica de masa nos dice cuánto tiene de cada uno de ellos, ¿sí? Y sabemos cuál es la forma en cómo aparecen los isótopos en la naturaleza. Si un compuesto no tiene esa relación de isótopos, es un compuesto que fue sintetizado, que fue creado en los laboratorios. Pero la técnica quizá más importante, ¿sí? Por su versatilidad para conocer la conectividad de los átomos que componen una sustancia, es la resonancia magnética nuclear, ¿sí? Es la técnica, como aquí está justamente indicado, una de las técnicas de elucidación de estructuras moleculares más desarrollada. Puede también tener un carácter cuantitativo. También se pueden hacer estudios de reacciones químicas y termodinámicos. Entonces, es una técnica en la cual la parte del rompecabezas que me da tiene que ver con ciertos núcleos que están presentes en las moléculas, ¿sí? Y yo puedo poner de manifiesto la presencia de esos núcleos cuando someto la muestra a un campo magnético externo, un campo magnético de laboratorio, que es justamente esto que está aquí, esta parte del aparato, es justamente un imán sumamente sofisticado, ¿sí? Lo que está aquí adentro son bobinas de materiales que pueden generar campos magnéticos muy grandes a temperaturas muy bajas aprovechando el fenómeno de superconductividad, ¿sí? Por ejemplo, un equipo convencional hoy en día que opera, por ejemplo, a 300 MHz, es un equipo que tiene, para poner la muestra en un campo magnético, tiene un campo magnético de 7.05 teslas. Eso así no nos dice mucho, ¿verdad? Pero 7.05 teslas es el equivalente a 117.500 veces, repito, 117.500 veces el campo magnético del planeta. Ese campo magnético está concentrado al centro de estos instrumentos. Y cuando metemos una muestra sintetizada, aislada, etcétera, o una proteína, como ustedes ya también vieron, a este campo magnético tan potente, ¿sí? Los ciertos núcleos son capaces de absorber radiofrecuencia y la respuesta de la radiofrecuencia que absorbe, ¿sí? Y cómo se comporta después emitiendo esa energía que le hemos dado, nos permite saber, por ejemplo, cuántos núcleos de hidrógeno tiene, cuál es el ambiente electrónico en el cual están esos átomos de hidrógeno. No es lo mismo tener un átomo de hidrógeno unido a un oxígeno, por ejemplo, en un alcohol, a tener un átomo de hidrógeno unido, por ejemplo, a un carbono en un hidrocarburo. Su ambiente es diferente. Entonces, estos instrumentos nos permiten diferenciar esos ambientes, diferenciar los átomos de hidrógeno, pero también es capaz de ver los diferentes átomos de carbono 13 que puede haber en esas moléculas, ¿sí? También se pueden ver, por ejemplo, el fósforo 31, el flúor 19. Entonces, tenemos una imagen muy completa de cuántos carbonos tiene, cuál es su ambiente químico, su ambiente electrónico, cuántos hidrógenos tiene. Y más aún, es una técnica que nos permite saber, si yo tengo un átomo de hidrógeno, cuántos átomos de hidrógeno están cercanos a él. Entonces, la información que nos da este tipo de técnica es verdaderamente fundamental para el trabajo químico hoy en día. Es una técnica que es la más desarrollada en el Instituto de Química. Tenemos varios equipos, varios instrumentos, y el primer instrumento de resonancia magnética nuclear que llegó a este país en los años 60 llegó a ese instituto, ¿sí? Entonces, el que estoy mostrando en esta transparencia, pues es un equipo que trabaja bajo este principio con una radiofrecuencia de 400 MHz, ¿sí? Este es el tipo de información que me da, por ejemplo. Esta sustancia, ¿sí? Que es una sustancia de origen natural, tiene esta serie de señales que me están indicando los diferentes átomos de hidrógeno que están presentes, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la parte del rompecabezas. Entonces, infrarrojo, grupos funcionales, ultravioleta si tiene cromóforos, como en este caso, ¿verdad? Espectrometría de masas
cuál es su peso molecular, cuál es su fórmula molecular, resonancia magnética nuclear, cuántos diferentes átomos, cuáles son los diferentes ambientes químicos donde están sus átomos de hidrógeno, ¿verdad? ¿Sí? Si lo someto a otras condiciones de radiofrecuencia, voy a poder ver los átomos de carbono de esta molécula, voy a ver cuántos tiene, cuántos carbonos con ambientes químicos tiene. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, por ejemplo, esta es la parte del rompecabezas que proporciona la resonancia magnética nuclear. Si ustedes se fijan, es una herramienta muy poderosa. ¿Sí? Bueno, en el instituto tenemos varios de ellos, ¿sí? Que tienen servicios muy especializados y que contribuyen definitivamente a resolver muchos de los problemas centrales de elucidación estructural en el instituto, y también damos, por supuesto, servicio a la industria. Todo esto que ven aquí de COS y NOES y HCQC es cómo se puede manejar la respuesta de los núcleos a la radiofrecuencia en un cierto campo magnético, es cómo manejamos esa información y toda la cantidad enorme de detalles estructurales que podemos obtener. Todos estos son acrónimos de diferentes experimentos que me dicen, este átomo de carbono está unido con este hidrógeno. Y este átomo de hidrógeno está para arriba, está igual que para arriba este otro átomo de hidrógeno. O sea, nos pintan nos da tal información que realmente es ya relativamente sencillo, ¿verdad? A veces, relativamente sencillo, a veces no es tan sencillo, ¿verdad? Por supuesto. Podemos ya entonces decir cuál es la estructura con esta parte del rompecabezas más lo que nos han dado los demás. Tenemos muchos equipos, es un equipo de 400 MHz, es una vista de laboratorio. Este es un equipo de 300 MHz. Este equipo, por ejemplo, también los estudiantes pueden ser capacitados para su uso. Y esta cajita que alcanzamos a ver aquí es un automuestreador, es un dispositivo que ustedes ponen en un carrusel que está aquí adentro sus muestras ya preparadas, y el aparato automáticamente las lleva al centro del magneto, adquiere los datos y puede estar trabajando 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este es un laboratorio también muy bonito, en el cual es fundamentalmente para uso de los estudiantes. ¿Sí? Es otro equipo de 300 MHz. Es una vista de laboratorio. Ven ustedes esta parte donde está este equipo plateado, está más hundida, justamente porque son equipos muy altos. Ese es un equipo Yeol de 300 MHz, un equipo Bruker de 300 MHz, y a este laboratorio tienen acceso también nuestros estudiantes. De tal manera que apartan 30 minutos del equipo, llegan con su muestra, operan el equipo y obtienen sus resultados de manera prácticamente inmediata, para saber si van bien o no van bien en su tema, ¿no? Entonces, evidentemente sus aplicaciones son muy amplias. Permite identificar materias primas, su grado de pureza. Podemos hacer análisis cualitativos, cuantitativos para trámites ante agencias gubernamentales. Y esto es algo que hemos hecho mucho en el servicio externo que damos. Permite caracterizar la estructura y la estereoquímica. La estereoquímica es el aspecto de las 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, esto es una parte también de todas las posibles aplicaciones que puede tener esta técnica, ¿sí? La resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética para humanos, se llama resonancia magnética por imágenes, opera bajo el mismo principio. Aquí tenemos 2 equipos que tenemos en un laboratorio universitario de resonancia magnética nuclear. Son equipos de mayor potencia, uno es de 500 MHz, el otro de 700 MHz. Y los equipos están dedicados a proyectos muy específicos, como es, por ejemplo, saber cuál es el perfil de compuestos químicos que puede tener, por ejemplo, el vino mexicano, o las mieles que consumimos, o los jugos. También permite conocer perfiles químicos muy rápido de, por ejemplo, de extractos de plantas. O sea, tienen otro tipo de enfoque sus equipos, aunque también, por supuesto, dan apoyo a los temas de investigación del instituto. ¿Sí? Este es el Laboratorio Universitario de Resonancia Magnética Nuclear. Fue fundado en el 2015, o sea, tiene apenas unos 6 o 7 años. ¿Sí? Y bueno, esto es entonces, ya sabemos cómo está constituida por más a la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear también está dando ya una respuesta a cómo están orientados los átomos en el espacio. Si ustedes se fijan, la resonancia ya también está dando una respuesta muy importante a esta pregunta, ¿cómo están orientados? ¿Sí? Y bueno, hay otra técnica que nos permite también saber cómo están orientados los átomos en el espacio, que es la difracción de rayos X de monocristal. Esta técnica consiste en que una sustancia
sintetizada, aislada de fuentes naturales o, por supuesto, una proteína, cuando forma un cristal de ciertas características y a este cristal lo baño le hago incidir rayos X, los rayos X son difractados por los electrones de estas moléculas y por lo tanto yo puedo generar, si yo pongo un cristalito aquí en esta parte del equipo y le hago incidir rayos X, yo puedo generar un mapa de difracción de los rayos X causada por los electrones. Y por una serie de procedimientos estadísticos actualmente hechos de una manera muy rápida por las computadoras, yo puedo llegar a generar este tipo de esquemas de las sustancias, en la cual veo cuáles son los carbonos, cuáles son los hidrógenos, cuáles son los oxígenos, cómo están orientados en el espacio. Y actualmente también podemos saber cuál es la configuración exacta de estos compuestos con base en el tipo de radiación de rayos X que utilicemos, ¿sí? Entonces, una técnica también muy poderosa que podría dar de entrada toda la información que queremos, pero la limitante es que requerimos que la sustancia pueda cristalizar de una forma muy específica, que es lo que llaman los técnicos un monocristal. Las aplicaciones son enormes, por supuesto, son enormes, ¿sí? Podemos estudiar productos de síntesis, productos naturales, principios activos farmacéuticos, sales, compuestos de coordinación, organometálicos, ¿sí? Podemos determinar polimorfos, que es algo muy importante hoy en día en la industria farmacéutica. Podemos resolver problemas de estereoquímica, etcétera. O sea, hay una enorme campo de trabajo para esta técnica. ¿Sí? En el caso de la difracción de rayos X, hasta este momento los alumnos no manipulan los equipos, pero sí pueden manipular los datos. Entonces se les ha enseñado a cómo, con base en ciertos datos que da el instrumento, o cómo pueden ustedes llegar a la respuesta de cuál es su estructura. También tenemos el laboratorio de resonancia paramagnética electrónica. Ven ustedes qué instrumento tan espectacular, ¿sí? Es una técnica que se parece en cierta medida a la resonancia magnética nuclear, pero aquí lo que estudia mucho son compuestos que tienen electrones desapareados, que llamamos radicales libres, como el radical hidroxilo, superóxido, que son muy importantes, son de las llamadas especies reactivas de oxígeno, que ahora tienen una trascendencia muy grande porque nos hemos dado cuenta que si bien forman parte de los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo, también son responsables de que haya daños en nuestros tejidos e incluso el proceso de envejecimiento tiene que ver con estas especies reactivas de oxígeno. Podemos analizar ese tipo de especies en este tipo de instrumentos. Y bueno, hasta aquí entonces tendríamos todos los elementos del rompecabezas, ¿verdad? Si tiene electrones desapareados, los rayos X, la resonancia, ya con esto podríamos llegar en la inmensa mayoría de los casos a la estructura de nuestro compuesto, ¿sí? Ya sea sintético, natural o proteínas, ¿de acuerdo? Pero el instituto va un poco más allá y tenemos un laboratorio también certificado, como los que he mencionado, ¿sí? Que es un laboratorio de pruebas biológicas en donde tratamos de evaluar y de investigar cuáles son las posibles aplicaciones de las sustancias que aislamos y sintetizamos. Es un laboratorio estratégico porque permite darle un sentido mayor a lo que hacemos, ¿verdad? La investigación básica y saber cómo es una molécula es en sí misma muy importante. Pero también si esa molécula además podemos encontrar aplicaciones, eso también es algo que debemos de hacer, ¿de acuerdo? Pues una de las líneas de investigación que se desarrolla en este laboratorio, pues es la inhibición de la proliferación de células cancerosas humanas, buscando encontrar sustancias con potencial uso contra el cáncer. Tenemos muchas pruebas biológicas, podemos determinar capacidad antioxidante, capacidad antiinflamatoria, podemos hacer toxicidad aguda en ratones, hacer, por ejemplo, inhibición de enzima de alfa-glucosidasa para productos que puedan ser útiles para el tratamiento de diabetes, mieloperoxidasas, podemos detectar óxido nítrico, o sea, podemos hacer varios ensayos a los productos que estamos aislando y sintetizando. Es un laboratorio que está bastante bien equipado, tenemos varios instrumentos como contados de células, vectores de placas, etc. Todos estos laboratorios que les he ido ahorita reseñando están certificados bajo la norma ISO 9001-2015, ¿sí? Por lo cual los datos que generamos son de una muy alta calidad y pueden ser muy útiles para la industria química nacional, ¿sí? Ya para terminar, quisiera solamente mencionar que también tenemos instrumentación dedicada al estudio del patrimonio cultural, ¿sí? Que es el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. Es un laboratorio nacional
Es uno de los 2 laboratorios nacionales en los cuales participamos. Y aquí estamos participando con estas dependencias, ¿sí? Son las entidades participantes. Y aquí lo que tenemos son instrumentos para hacer microanálisis fundamentalmente. ¿Cómo está hecha una obra de arte y cómo se ha degradado? Es un problema de química centralmente. ¿Cómo fue hecho? ¿Con qué pigmentos? Los pigmentos son sustancias químicas. ¿Con qué materiales? Los materiales son sustancias químicas. ¿Y cómo ha cambiado esto con el tiempo? ¿Cómo se ha degradado? ¿Cómo se ha transformado por la luz, por la humedad, etcétera? Es también un asunto de química. Por lo tanto, es lógico que el Instituto de Química esté involucrado en este tipo de actividades. Y tenemos aquí una serie de instrumentos en los cuales tenemos fundamentalmente sistemas acoplados. En este caso, un sistema de separación que ustedes ya recordarán, es un cromatógrafo de líquidos, acoplado a un espectrómetro de masas sumamente sensible. Tenemos un microscopio, ¿verdad? Pero que trabaja con luz infrarroja, por lo tanto, podemos obtener espectros de infrarrojo de muestras que podamos ver al microscopio. Tenemos cromatógrafos de gases acoplados a espectrómetros de masas y también a pirolizadores. Y tenemos también cromatógrafos de gases sencillos que nos ayudan a determinar las condiciones de estudio. Todo esto es lo que forma parte de los equipos de LANSIC. Ustedes también vieron imágenes del laboratorio LANSIC, es un laboratorio muy bonito, también relativamente nuevo, ¿sí? Y otra de las joyas de la corona que tenemos en ese instituto es el Laboratorio Nacional de Estructuras de Macromoléculas, en la cual tenemos una serie de equipos, ¿sí? Dijéramos, el equipo central es este difractómetro de rayos X, que tiene un detector que es único desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Es un detector que permite tener datos de moléculas tan complejas como las proteínas en tiempos muy cortos y por lo tanto llegar a conocer la estructura de las proteínas de una manera mucho más rápida de lo que podíamos hacerlo hace algunos años. Bien, esto es la parte instrumental, la parte atractiva, la parte bonita, ¿sí? Pero hay otra parte también muy atractiva que tengo que mencionarles porque es parte de la investigación, ¿sí? Entonces, si se enamoran de la química, pues se van a enamorar de los instrumentos, de las reacciones, pero también es importante tener en mente que la química también se hace en la biblioteca, ¿sí? Se hace en la biblioteca, ¿sí? Y pues el Instituto de Química tiene una de las mejores bibliotecas, la Biblioteca Jesús Román Merilla, una de las mejores bibliotecas de este país, ¿sí? Que tiene más de 15,000 volúmenes de libros, revistas donde publicamos los resultados de las investigaciones desde 1868, algunas de ellas, a más de un siglo, y las tenemos completitas, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en mente que la investigación también está sustentada, debe de estar sustentada por la biblioteca. Para saber si lo que estamos sintetizando, aislando, etcétera, es algo nuevo, tenemos que conocer lo que se ha hecho en el mundo. Si no, nos podemos estar seguros. La biblioteca es un fuerte sustento y siempre que platico de esto, siempre busco la manera de llamar su atención a esto. Hay que recurrir a libros, hay que recurrir a revistas, etc. Y solamente para finalizar, pues nuestros laboratorios dan servicios a la industria, es algo que quiero recalcar. Si alguno de los presentes es miembro de alguna empresa, etcétera, pues nosotros podemos también dar servicio a la industria y toda esa instrumentación está, por supuesto, a su servicio. Pues por mi parte es todo. Solamente les dejo mis datos en caso de que quisieran ustedes contactarme para alguna situación en particular, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al Dream Team, que es como conocemos aquí en el instituto al equipo de vinculación. ¿Sí? Un equipo maravilloso, de verdad, muchísimas gracias. Y espero que con esto, pues al menos los haya enamorado un poquito más de la química. Es una ciencia maravillosa en extremo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Con gusto trataré de resolverlas. No, muchas gracias. Todo bien. Sí, ya dejé de compartir. Bueno, pues muchas gracias entonces, doctor Baldomero. Si hubiera alguna inquietud o alguna otra, algún otro comentario o pregunta, pues bueno, igual que en todos los casos anteriores, creo que pueden estar en contacto con ustedes en la Secretaría Técnica, si fuera el caso. Creo que en la última diapositiva venían los datos, ¿verdad? De contacto. Sí, sí, ahí vienen.
Sí, perdón, casi siempre me cuelgo de tiempo. Es que eso es algo tan bello que se me va el tiempo, lamentablemente. Pero perdón, y les agradezco por eso, con mayor razón, su atención. Sí, sí, muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias entonces a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctor Baldomero. Eh, Gracias a ustedes. no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna opinión sobre lo que vieron en el día de hoy, si tuvieran alguna inquietud sobre todo lo que han sido todas estas últimas pláticas de ya casi 2 semanas, ya mañana es el último día. Con todo gusto, bueno, pueden preguntar o abrir el micrófono para ello y aprovechar, bueno, que estamos aquí ya disfrutando las últimas horas de estas actividades. Ok. Creo que todo bien por el momento, ¿verdad? Si no, bueno, Sí, ya saldrán las inquietudes. muy bien. Pues bueno, pues me gustaría entonces despedirlos y despedirnos. Muchas gracias, doctor Baldomero y a todo su equipo. Muchas gracias al equipo de vinculación también. Creo que ya se desconectó el doctor Federico, pero igual muchas gracias al doctor Federico. Y bueno, pues recordarles que mañana nos vemos igual a las 10 de la mañana. Y después de la plática que tendremos sobre el día a día dentro de una planta de vacunas, bueno, será la ceremonia de clausura para que también nos acompañen y puedan participar con nosotros. Y no se olviden de visitar el sitio web para que vayan viendo los pormenores de las infografías que van a subir posteriormente. Sin más, bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego.